La justicia de Dios. Según las Escrituras, la justicia de Dios es uno de los atributos, una de las excelencias de Dios. La Biblia dice en Deuteronomios 32:4, eres la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Job 37:23 también dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y multitud de justicia no afligirá. Una vez más, las Escrituras afirmando el concepto de la justicia de Dios. En Deuteronomios 32:4 dice justo y recto. En Job 37:23 dice que Él es en juicio y en multitud de justicia. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. De esa manera, y a través de otros textos, nosotros podemos afirmar que Dios es justo. Por lo que la palabra de Dios dice, podemos decir que Dios es justo. Ahora bien, ¿qué significa la justicia de Dios? La justicia de Dios básicamente podemos definirla como dar a cada cual lo que le corresponde. ¿Qué significa que Dios sea justo? Que Dios va a dar a cada cual lo que le corresponde. En Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 12, dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Es una expresión, el que pesa los corazones, es una expresión de un acto de justicia en el que Dios tiene que valorar y Dios va a considerar qué corresponde dar a cada uno. Y luego dice, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Lo ves? Dios que pesa los corazones, dice Proverbios 24:12, dará al hombre según sus obras. En esto radica la justicia de Dios, en que Él, a diferencia de los hombres, no se equivoca cuando emite un juicio, sino que es puntual en señalar aquello que es lo que corresponde para cada una de las personas según su agravio, según el grado de afección, según la manera en que hayamos actuado y, como veremos, también según nosotros hemos quebrantado las leyes de Dios. De manera que si hemos quebrantado sus leyes y las hemos quebrantado, recibiremos la justa retribución, la justa consecuencia al quebranto de sus leyes, a menos que, por la gracia del Señor, seamos salvos y seamos perdonados de nuestros pecados. Bien, quiero decir algunas cosas con respecto a la justicia de Dios. Ya di unos textos para definirla y para afirmarla bíblicamente, y ahora señalar algunos puntos antes de llegar a las aplicaciones de esta verdad a nuestra vida. 1. Si Dios no fuese justo, sería impío, y eso no puede ser. Es decir, está en la naturaleza misma de Dios el hacer las cosas de forma correcta, justa, porque en el momento en que no las haga así, sería calificado como malo, como injusto, como impío, y eso no puede ser. 2. La palabra de Dios, la Biblia, es el estatuto, es el principio que nos muestra lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es justa. De manera que nosotros, cuando hacemos lo que Dios dice en la Biblia, nosotros estamos haciendo las cosas de la manera justa y correcta que Dios quiere que sean hechas. Porque en la Biblia se conoce a Dios. A través de la Biblia nosotros podemos conocer el carácter de Dios, quién es Dios. ¿Por qué leemos la Biblia? Bueno, en parte la leemos porque queremos conocer a Dios, queremos saber quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios que los hombres hagan. Lo que Dios quiere que los hombres hagan es justo, es correcto, es lo que deberíamos hacer. En tercer lugar, Dios ama la justicia y ejecuta la justicia por voluntad. Dios no hace justicia por obligación, Dios no hace justicia por necesidad y mucho menos porque esté del lado de alguien amparado con él y entonces por quedar bien con
voy a hacer algo que va a dañar a otro, que puede ser justicia, pero en realidad sería como algo así como una venganza o algo así. No, Dios no actúa de esa manera. Dios da a los hombres lo que merecen porque Él ama la justicia y porque es lo correcto, lo que hay que hacer. Pero en este tercer punto lo que quiero señalar es que Él ama la justicia. Dios está contento haciendo lo correcto. No es una obligación, no es por necesidad, ni tampoco es uniéndose con los malos para castigar a otros. No. Algunas personas tal vez pueden tener la idea errada de que yo me acerco a Dios y que yo quiero hacer la voluntad de Dios para que Dios castigue a los que me han hecho daño. Algo así. Dios, si va a traer castigo a los que te han hecho daño, Dios lo va a hacer porque Dios es justo, porque eso es correcto, porque Dios tiene que hacerlo, pero no porque Dios se una contigo o conmigo para traer un castigo al que me hizo daño a mí. ¿Por qué Dios no puede hacer eso? Dios no va a hacer eso porque nosotros podemos estar pidiendo retribución, podemos estar pidiendo justicia cuando en realidad nosotros no hemos sido justos. Podemos estar culpando a otras personas cuando en realidad nosotros también tenemos parte de responsabilidad en esto y no lo estamos asumiendo. Por eso Dios no haría justicia para apoyar a una persona que está pidiendo justicia y porque Él está pidiéndola, Dios la va a hacer. No, Dios la hace porque Él es justo, Dios hace justicia y Dios va a castigar a los impíos, pero porque esta es su naturaleza y porque Él está contento con esto, con lo que es correcto, con lo que es justo. En cuarto lugar, la justicia de Dios es la excelencia de sus perfecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es justo y esto lo hace excelentemente perfecto. Dios es justo y por lo tanto esto lo hace ideal, esto lo hace único, esto lo hace perfecto, porque Él es justo. Me explico, en la justicia, en el hecho de que Dios es justo, en el hecho de que Dios sea justo, se encuentra su hermosura, se encuentra su belleza, se encuentra su santidad, se encuentra su poder, se encuentra su conocimiento de todas las cosas. En la justicia de Dios, en el hecho de que Él pesa los corazones y da a cada hombre lo que le corresponde, en eso mismo radica la esencia de quién es Él, en el hecho de que Él es justo y paga a cada quien lo que tiene que pagarle, por naturaleza de Él y porque Él está contento haciendo lo que es correcto. En quinto lugar, en su justicia, Dios no hace agravio a sus criaturas. En su justicia, Dios no daña a su creación. Algunas personas pueden pensar que Dios es malo porque Dios me va a castigar. No, en la justicia de Dios, Él va a castigar al pecador por su pecado, por su rebelión contra Él, pero el acto de castigo hacia el pecador no es injusto. En su justicia Dios no puede y Dios no hace agravio a su creación. En sexto lugar, la justicia de Dios lo exime de rendir cuentas, ya que Dios es justo. En el estado de perfección de la justicia, Él no tiene que rendir cuentas a nadie ni a nada en su creación sobre lo que Él hace. Su justicia quita de Él la responsabilidad de tener que rendir cuentas. ¿Quiénes tienen que rendir cuentas? Los hombres imperfectos. ¿Quiénes tienen que rendir cuentas? Los hombres malos que no hacen lo que es recto. Ellos necesitan tener procedimientos de rendición de cuentas porque no son justos, no son perfectos. Es por esto que en el Estado el presidente debería rendir cuentas a la nación. Una vez al año se supone que el presidente rinde cuentas a la nación. Los diputados deberían rendir cuentas de qué es lo que están haciendo. Los magistrados deberían rendir cuentas porque no son justos. Pero Dios sí es justo y su justicia lo exime. La Biblia dice en Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Eso significa dos cosas. Una, que el hombre es muy poca cosa para altercar con Dios, pero también significa que Dios es suficientemente justo, perfecto, único, santo, por lo tanto no necesita rendirle cuentas al hombre. En su justicia, Él está eximido de eso. Luego, en séptimo lugar y último de estos puntos,
la justicia de Dios corre en dos direcciones. Uno, como dando a los que le temen recompensa. Y dos, dando a los malos y perversos castigo. Dando a los que le temen recompensa, dice el Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios va a dar recompensa a los hombres justos que temen a Dios y se sujetan a la voluntad del Señor, y para no agraviar el nombre del Señor, por la justicia de Dios, el hombre hace lo recto, por lo tanto muchas veces sufre, pero ya que ha hecho lo recto, ya que ha hecho aquello que glorifica a Dios, ya que ha buscado agradar a Dios, entonces Dios va a recompensar al hombre, dándole su recompensa, dándole su premio. No es que el hombre lo merezca, es que a Dios le ha placido prometer al hombre que si hace lo recto, lo voy a recompensar. ¿Por qué? Porque Dios ama la justicia, porque la justicia es la excelencia de sus perfecciones. Dios se ama a sí mismo porque no hay nada más que él pueda amar. Si hubiera algo más grande que él, entonces aquello otro sería Dios y no él. Dios ama su justicia, ama la excelencia de sus perfecciones y está dispuesto en su misericordia a bendecir, a recompensar a aquel que haga la justicia de Dios, aquel que ejecute los mandamientos del Señor, aquel que busque y cumpla lo que el Señor declara. Pero también en su justicia, el otro raudal, la otra forma de correr de la justicia de Dios, en su justicia Dios va a castigar a los impíos. Romanos 2:8 y 9 dice que Dios va a dar ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Dios les va a dar ira y enojo. En su justicia, Dios debe derramar ira y enojo sobre los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, dice Romanos 2:8 y 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No importa su nacionalidad, no importa quién crea él que es. Si hace lo malo, Dios le va a dar tribulación, es decir, aflicción y angustia. La justicia de Dios sobre los impíos se ve en dos formas. Una, en el día final, en el día del juicio, y dos, en la vida diaria. Muchas veces Dios permite que venga sobre el hombre malo castigo, sobre el hombre impío consecuencias por sus pecados. Así que estos son 7 puntos al menos con respecto a la justicia de Dios. Aplicaciones. En primer lugar, ¿qué aprendo de la justicia de Dios? Bueno, aprende a considerarla. ¿Qué quiere decir eso? Ya que las escrituras nos dicen que Dios es justo, piensa en la justicia de Dios. Piensa en esta increíble característica de Dios, en el hecho de que Dios pagará a cada uno lo que corresponde, en el hecho de que Dios no se equivoca, en el hecho de que a Dios no lo puedes engañar. Piensa en eso. Piensa en la justicia de Dios. Sabe usar aún la maldad de los hombres para que el nombre de él sea glorificado. Imagínate eso. Dios es tan recto, tan justo, que aún cuando un hombre actúa mal, Dios puede usar la maldad de esos hombres, y muchas veces lo hace, para exaltar el nombre mismo de Dios, para glorificar su nombre, para que termine en una producción de justicia de algo que un hombre pensaba hacer que era malo, ¿verdad? Muchas veces ocurren esas cosas. Alguien hace algo malo y Dios se encarga de utilizar eso de manera que termina ocurriendo un acto de justicia en razón de la maldad que aquel hombre hizo. Segunda aplicación, considera lo diferente que es Dios de los hombres. Ya que Dios es justo, considera lo diferente que es Dios de los hombres. Los hombres poseen tribunales de justicia, pero en ellos muchas veces no se dicta justicia, sino que al apegarse a la ley, lamentablemente sale beneficiado el injusto y sale perdiendo el justo. Eso ocurre en muchas ocasiones. En muchas ocasiones nosotros tenemos de hecho un sistema judicial que lamentablemente no está en favor del que hace lo bueno, sino muchas veces favorece al que hace lo malo. Es decir, el justo no puede defender su propiedad, el justo no le queda más que ver cómo lo roban, cómo lo dañan, cómo lo afectan, cómo lo matan,
mientras los injustos siguen con sus estilos de vida. Ahora, el justo según Dios, no estoy hablando del justo según los hombres. Según nosotros, en algunas cosas somos justas, en otras cosas somos injustos. Pero por eso Dios es tan diferente en su justicia al hombre. Los hombres, en lo que ellos creen que ser justos, muchas veces no solo tienen tribunales de justicia que no son justos, sino que también tienen tratos comerciales. Bueno, déjeme decir antes de los tribunales de justicia, no quiere decir que todo lo que hacen es injusto. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente muchas veces un juez no puede impartir justicia porque la ley no lo permite. La ley no permite, no tiene los apartados de justicia para esos casos. Me explico, en ese caso se necesitan modificaciones de la ley de los hombres. Ahora, hablando de lo diferente que es el hombre y Dios en su justicia, podemos dar un ejemplo de nuestra injusticia. Algo que he percibido mucho y he pensado mucho en estos días. Cuando vendemos, tenemos la costumbre de hacer injusticia en nuestros negocios. Esto la Biblia lo declara. Dice que la Biblia que ponemos peso falso, es decir, hacemos negocios dañando a la persona que va a comprar, dañando al cliente. No hacemos negocios para bendecir a otros, hacemos negocios para ganar nosotros. Eso es una muestra de nuestra injusticia. En tercer lugar, ya que Dios es justo y lo es, imita su justicia. Mateo 7:12. Así que todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos, porque esto resume la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento está resumido en esto. Haz con los hombres lo que tú quisieras que los hombres hagan contigo, es decir, trata a las personas de la manera que a ti te gustaría que te traten a ti. Ya que Dios es justo, imita su justicia. A uno no le gustaría que lo roben, no le gustaría que le mientan, no le gustaría que le vendan caro lo que no es tan caro. A uno no le gustaría tantas cosas. Entonces, no lo hagas con los hombres, ¿verdad? No les mientas, no les robes, no hagas tratos indebidos. Haz las cosas de la manera en que te gustaría que las hicieran contigo. Estas leyes aplicadas al comercio traerían un intercambio de bienes, una ganancia no inmediata, sino a largo plazo. Pero algunos, lamentablemente, en nuestra injusticia y en nuestra falta de imitar a Dios, tenemos la tendencia a realizar acciones injustas. Cada acción injusta que nosotros cometemos habla en contra de lo que profesamos. Algunos decimos ser cristianos. Si nuestras acciones son injustas, estamos actuando en contra de lo que yo predico ser. Otros anhelan ser vistos como cristianos, pero estas acciones injustas hacen que retroceda su testimonio. No parece cristiano lo que estamos diciendo. Así que si eres creyente y temes a Dios y ves la justicia de Dios, entonces dice la Biblia, imítala, imita esta justicia. En cuarto lugar, si Dios es justo, habrá un día del juicio. Si Dios es justo, habrá un día del juicio. Si Dios es justo, y lo es, Dios va a traer a los hombres para aplicar justicia. Hechos 17:31 dice que Dios ha establecido un día en que juzgará los hechos de los hombres. Dios ha establecido un día en que juzgará a los hombres. Juzgará lo que los hombres hacen. ¿Por qué? Porque en su justicia Él no puede permitir que los hombres pasemos sobre la tierra cometiendo pecados, cometiendo actos injustos y eso quede sin resolver, eso quede sin castigo. Dios no va a permitir eso. Si Dios es justo, y lo es, Él va a traer a juicio todos los hechos de los hombres. Esto enseñan las Escrituras. Pero déjeme decirle algo más. Algo muy importante, algo sumamente hermoso, algo grandioso relacionado a la justicia de Dios. Ya que Dios es justo, el perdón de pecados es viable. Eso es sumamente interesante porque uno puede pensar, ¿qué tiene que ver la justicia de Dios con el perdón de pecados? Normalmente hablaríamos de la justicia de Dios con el castigo de los pecados,
pero primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, esta es la condicional, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, y agrega, y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Es interesante que el atributo de la justicia de Dios se utilice aquí para afirmar el hecho de que Dios perdona pecados, de que Dios puede perdonar pecados, de que Dios perdona a aquellos que confiesan, a aquellos que se arrepienten, a aquellos que se apartan de su senda de pecado y se vuelven a Dios, reconociendo su rebelión, pero sobre todo reconociendo su incredulidad. Es decir, no creían en Cristo, no creían en Dios y no, por lo tanto, no obedecían a Dios de la forma en que Dios declara en su palabra. Si el hombre reconoce su pecado y se vuelve a Dios, tiene la oportunidad de salvación, tiene la oportunidad de perdón, tiene la oportunidad de no ser condenado por su pecado por el mismo sello que lo va a condenar. Lo está condenado porque Dios es justo, pero puede ser librado de esa condenación por la misma justicia de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús para todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir eso? Dios en su justicia puede declararte libre de pecados si vienes a Él en arrepentimiento y fe por medio de Jesucristo. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús vino a la tierra y vivió perfectamente la vida justa que tú y yo jamás podremos vivir. Dios, Jesús, además, murió como un pecador, no siendo Él un pecador, para sustituir a los hombres pecadores que se arrepienten y creen. Y Jesús, Dios hecho hombre, también resucitó, venciendo la muerte, indicando que Dios el Padre está satisfecho con el pago por el pecado hecho por Jesucristo y que está dispuesto a resucitar de entre los muertos a todo aquel que cree. Mi amigo, mi amiga, mi amado, la Biblia dice que los hombres caminamos hacia la condenación, que los hombres, por causa de nuestro pecado y ya que Dios es justo, estamos condenados, seremos apartados de Dios para siempre una vez que muramos, seremos apartados de Dios para siempre, no veremos a Dios y no estaremos con Él por la eternidad, sino que seremos separados de Él y eso nos dolerá. Eso va a traer consecuencias eternas sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra alma, pero ya que Dios es justo, está dispuesto a perdonar y hay perdón disponible por medio de Cristo. Dios satisface su justicia castigando a Jesucristo y perdonándote a ti. Dios satisface su justicia dándote a ti la vida de justicia que Cristo llevó y poniendo sobre Cristo la vida de imperfección que tú has llevado. Ese es un intercambio divino que Dios en su justicia está dispuesto a realizar. Le animo para que considere la justicia de Dios y este hermoso atributo y esta hermosa aplicación de este atributo, el hecho de que ya que Dios es justo, primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si los reconocemos, si nos apartamos de ellos y nos volvemos a Dios. Vuélvase a Dios en arrepentimiento y fe por medio de Jesucristo. Disfrute de su justicia, imite su justicia, porque en su justicia Él traerá recompensa también para usted que ha hecho lo bueno.